Hola, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Yo soy Maricruz Grau, responsable técnica de acústica en Chova, y hoy hablaremos sobre soluciones para el aislamiento acústico en locales de actividad. Podéis ir dejando vuestras preguntas aquí escritas o en mi correo electrónico para poder resolver las posibles dudas que surjan. Aquí os pongo los 4 grandes grupos que tenemos en Chova. En Chova somos fabricantes de impermeabilización, láminas asfálticas, todo tipo de acabados, protegidas para el uso de cimentación. También tenemos impermeabilización líquida. También somos fabricantes de aislamiento térmico del poliestireno extruido, nuestro Chova Foam. Y tenemos 2 compuestos, el Chovatermo, que es un compuesto de aislamiento térmico, más la lámina de impermeabilización, que para rehabilitación es muy funcional, ya que en una instalación estamos instalando aislamiento térmico y impermeabilización. Y la Inverlosa, que es una combinación de una losa filtrante y el aislamiento térmico. Después tenemos el aislamiento acústico, fabricamos todas las láminas acústicas y todos sus compuestos, que veremos hoy todos los productos, y una gama Chovastar que está más enfocada a la reforma y al bricolaje, en formatos más pequeños. En nuestra página web podréis encontrar el catálogo general de productos, el manual de sistemas de impermeabilización y el manual de sistemas de aislamiento acústico, donde podéis encontrar todas nuestras soluciones, tanto de impermeabilización como acústica. Y también comentaros que estamos en el generador de precios de CIPE para hacer presupuestos, y ahí tenéis incluidas todas nuestras soluciones. Y en la página web también podéis encontrar todos nuestros sistemas, tanto en DWG como en BIM. También tenemos la declaración ambiental de productos, que tanto de láminas asfálticas como de poliestireno extruido, y somos la primera empresa fabricante de láminas acústicas que tiene la DAP, la declaración ambiental de producto de estas láminas, de nuestra lámina Viscolam y todos sus compuestos. Entonces, ahí para todo lo que sean productos de sistemas para certificación LEED y BREEAM, pues ahí podéis encontrar esta declaración. También contaros que tenemos un departamento técnico donde contamos con asistencia y asesoramiento para proyectos personalizados, y ya os contaré más adelante cómo funciona esta propuesta técnica en la parte de acústica. Y bueno, y también el Centro Técnico de Formación, que aparte, por ejemplo, de estos webinars, pues allí en nuestras instalaciones damos cursos de formación tanto a distribuidores, instaladores y a técnicos. También contaros que tenemos una herramienta de cálculo de aislamiento acústico, el Chova Acoustisoft, donde podéis hacer una configuración de vuestro recinto, y el programa calcula el aislamiento y si se adapta al dBH del ruido. Primero, hoy veremos algunos conceptos básicos de aislamiento acústico, y después ya veremos soluciones más enfocadas para locales de actividad. Pues bueno, antes que nada, pues todo el mundo sabe que el ruido es un sonido molesto y puede llegar incluso a crearnos enfermedades. Y bueno, y un poco eso es lo que queremos evitar, y queremos un poco conocer qué tipo de ruido nos molesta y cómo actuar sobre él. Aquí os pongo una pequeña tabla donde podemos ver los decibelios de menos decibelios a más, para que sepamos entender cuando nos hablan de un ruido. Cuando nos dicen, por ejemplo, 80-90 decibelios, es mucho, si es poco, pues bueno, tenemos una tabla para que vayamos viendo esa escala. 0 decibelios sería el silencio, que prácticamente no existe. 10 decibelios sería como oírnos nuestra respiración. 30 decibelios es un susurro, es lo que consideramos el descanso. En el código técnico nos marca que
que como mucho debe haber 30 decibelios en, en un dormitorio, en una vivienda por la noche, ¿vale? Entonces considera como descanso esos 30 decibelios. Por ejemplo, a 50 decibelios sería el motor de una nevera, 60 sería una conversación entre dos personas sin gritar, 80 sería el paso de un camión, 90 el ruido de un secador, o 90 también consideramos cuando es un local con música. Muchas veces lo que hacen las normativas es que limitan a 90 decibelios el ruido que puede haber en un local de actividad con amplificación musical, ¿vale? 110, por ejemplo, la música de un trombón, 120 la sirena de policía, 130 el despegue de un avión, ¿vale? 120 y 130 estaría el despegue del avión, del motor. Y 130, 140 ya estaríamos hablando del nivel de umbral del dolor, ¿vale? Ya no podríamos soportar estar expuestos a ese nivel de ruido. Pues bueno, un poco sabiendo esta tabla, pues ya podemos saber cuando nos hablan del nivel de ruido, por ejemplo, de una máquina, de 90 decibelios, si es mucho o es poco, ¿vale? Pues ya estaríamos entrando, por ejemplo, 90 en un nivel elevado. Y también los decibelios, pues bueno, no es una unidad lineal, es una unidad logarítmica, y también debemos saber pues, que, por ejemplo, si un nivel de conversación habíamos dicho que era 60, si nosotros aumentamos ese volumen o esa amplitud a 70 decibelios, para nosotros lo percibimos como el doble, ¿vale? Solo hemos aumentado 10 decibelios, pero nosotros lo percibimos como el doble de sonido. Y al revés igual, si de 60 bajamos el nivel a 50 decibelios, para nosotros lo percibimos como la mitad. Entonces, pequeños cambios en decibelios, el valor, para nosotros es un gran cambio de sensación. De igual forma, no se suman y ya está, los decibelios. Por ejemplo, dos fuentes emitiendo al mismo nivel, 60 decibelios. Por ejemplo, dos personas hablando a la vez a una conversación que habíamos dicho que era 60, pues 60 y 60 serían 63. No sería, por ejemplo, 60 y 60, 120, que era como el despegue de un avión, ¿vale? Entonces, esto también tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando aplicamos una solución y nos da una mejora de 10 decibelios, pues muchas veces pensamos, pues bueno, volvemos a poner esa misma solución y tenemos una mejora de 20. Pues no es una suma aritmética, ¿vale? Es una suma logarítmica. No es tan fácil subir los decibelios. Después, dos conceptos que nos gusta aclarar sería lo que es el aislamiento acústico y el acondicionamiento. El aislamiento acústico, lo que queremos es evitar la transmisión del ruido entre los recintos. En un recinto se está emitiendo el ruido, que es el emisor, y en el otro sería el receptor. Nosotros lo que queremos es cortar el ruido entre uno y otro. Cuando hablamos de acondicionamiento, lo que queremos es evitar la reflexión del ruido, ¿vale? Aquí vemos que ya no rebota el sonido, pero sí que puede pasar, ¿vale? Eso lo que hace es que dentro de una misma sala queremos evitar esos rebotes y esa reverberación y por tanto queremos que haya un confort acústico, ¿vale? Que serían todos los paneles absorbentes o que son absorbentes que utilizamos dentro de la sala. Esto sería ya una solución que teníamos que colocar en el acabado, paredes y techo. Y lo que normalmente necesitamos en locales de actividad pues sería la combinación de las dos soluciones. Por una parte, tenemos que hacer una solución de aislamiento acústico, porque yo estoy emitiendo un ruido que no quiero que pase a los vecinos de arriba, y por otra parte acondicionamiento acústico para que dentro de mi local haya un confort acústico y se pueda estar bien. Por ejemplo, en un restaurante que hay dos o tres mesas, pero hay mucha reverberación, pues no se puede estar allí, no se puede hablar, ¿vale? Entonces necesitamos acondicionar acústicamente para que se pueda estar bien y no haya ese rebote y se pueda hablar tranquilamente. Aquí, por ejemplo, en este dibujo vemos que si
en esta habitación que están tocando la guitarra, pues lo que necesitaríamos por una parte sería acondicionamiento acústico para que suene bien la guitarra, pero si antes no habíamos hecho una solución de aislamiento acústico, este lo irá muy bien si pone acondicionamiento, pero el vecino también lo oye, ¿vale? Entonces, primero se tendrá que aislar para cortar el ruido y después acondicionar para oír bien dentro de la misma sala. Y bueno, primero identificaríamos qué tipo de ruido nos está molestando y según el tipo de ruido, pues tendríamos una solución u otra. Los tres grandes tipos de ruido serían el ruido aéreo, ruido de impacto o ruido de vibración. ¿Vale? Estos serían los tres grandes grupos de ruidos que tenemos. ¿Qué sería el ruido aéreo? Pues todo el ruido que se produce y se propaga a través del aire. Todo lo que sea música, conversaciones de vecinos, el tráfico que nos llega a través de la ventana. Todo esto se transmite a través del aire, entonces lo consideramos ruido aéreo. ¿Vale? Entonces, identificamos este tipo de ruido y después veremos qué soluciones utilizaremos. Cuando hablamos de ruido de impacto, es un golpe de corta duración que se transmite por la estructura. ¿Vale? Por ejemplo, pisadas, el arrastre de sillas, cuando cae por algún objeto. Todo esto son golpes cortos y se está transmitiendo por la estructura, tanto forjado como por paredes. El otro tipo de ruido sería el de vibraciones, que es parecido al impacto porque también se transmite por la estructura, pero en este caso normalmente siempre es o la maquinaria o electrodomésticos que están fijados a la estructura y el que entra en vibración ese objeto, bueno, ese electrodoméstico por ejemplo, y hace que la estructura vibre porque se transmite directamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en una sala de máquinas o una de calderas que esté en la planta baja del edificio, pues se puede transmitir, como está todo anclado directamente a la estructura, se podría transmitir incluso pues, a los últimos pisos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué materiales vamos a utilizar en la solución. Siempre vamos a utilizar dos tipos de materiales en las soluciones acústicas, que serían absorbentes acústicos y aislantes acústicos. Pues vamos a ver qué características tiene cada uno y qué función nos hace dentro de la solución. Los absorbentes acústicos permiten el paso del sonido. Aquí vemos que el sonido choca contra el material, vemos que pasa prácticamente todo el sonido, pero no hay rebote, ¿vale? Nos está evitando ese eco, esa reverberación. ¿Vale? Entonces, a través de ese material que tiene que ser poroso, pues absorbe algo de sonido, pero deja pasar gran parte. Los más utilizados, los que conocemos desde siempre, pues la lana de roca y la fibra de vidrio. También nosotros tenemos fibra de poliéster, la chovanaje, que bueno, todos estos materiales siempre tienen los absorbentes acústicos, siempre se caracterizan porque al final siempre tenemos tres características en uno. Todos son algo de térmico, algo de acústico y algo de fuego. ¿Vale? No solo se utiliza, por ejemplo, la lana de roca, tenemos muy claro que se utiliza también para térmico y también tiene algo de absorbente acústico, ¿vale? Y es muy resistente al fuego. Pues bueno, por ejemplo, la fibra de poliéster es acústico, pero también nos aporta algo de aislamiento térmico y tiene una buena resistencia al fuego también. ¿Vale? Entonces, estas tres características siempre van un poco unidas en los absorbentes acústicos. Otras características fundamentales para la caracterización de un absorbente acústico sería la resistencia al flujo del aire, ¿vale? Que sería la cantidad de energía sonora que puede perderse al atravesar el material. ¿Vale? Esto normalmente para que sea un buen absorbente acústico, el código técnico nos marca que tiene que ser mayor de 5 kilopascales. Esto normalmente cualquier absorbente acústico lo puede cumplir. Y la porosidad.
cuanto más poroso sea un material, más absorbente será. ¿Vale? Otra característica que define, que hasta ahora siempre nos han dicho que como que define mucho a un absorbente acústico sería la densidad. Pero bueno, aquí vamos a ver una comparativa donde se hizo un estudio donde para ver que realmente la densidad no influye tanto en lo que sería la absorción del material. ¿Vale? La absorción del material se mide con el coeficiente de absorción, alfa, que va de 0 a 1. 0 es nada absorbente y 1 es muy absorbente. ¿Vale? Aquí vemos, normalmente vamos a encontrar un alfa medio, un alfa W, y en realidad el coeficiente lo tenemos a todas las frecuencias. ¿Vale? Aquí vemos una tabla de cada frecuencia, el coeficiente de absorción que tiene. Y comparando la densidad que habíamos dicho, pues bueno, para un mismo espesor de 40 milímetros, aquí vemos densidades muy bajas, 15, 20, 30, hasta densidades altas de 70, que siempre hemos considerado que una densidad de 70 kilos, pues bueno, siempre es la que mejor acústica tenemos. Pues bueno, vemos que con 15 ya tiene 0,70, que es una muy buena absorción, ¿vale? Habíamos dicho que es entre 0 y 1, el coeficiente alfa. Y bueno, pues vemos que a todas estas densidades con los 4 centímetros de espesor, pues se consigue muy buena absorción. No hace falta irnos a densidades demasiado altas para tener una buena absorción. ¿Vale? Y por ejemplo, con 60 milímetros, pues ya simplemente con densidades de 14, 15 o 17 conseguimos una absorción bastante alta. ¿Vale? Entonces, no siempre tenemos que fijarnos en la densidad, siempre vamos a tener que ver que también influye la porosidad, sobre todo el espesor. Cuanto más espesor tenga el material, más absorción tendrá. ¿Vale? La chobanapa es una fibra de poliéster y poco a poco se está, se está utilizando cada vez más y es la alternativa a lo que sería la lana de ropa. Es menos pesado, tiene muy poca densidad, es muy fácil de colocar, no desprende fibras cuando se manipula, cuando se corta, no es tóxico y también nos aporta aislamiento térmico, como habíamos dicho, y la reacción al fuego es de S1 de 0. Está muy bien y siempre vamos a pensar que esto va dentro de la cámara y la que nos va a proteger del fuego va a ser la placa de yeso. ¿Vale? Aquí vemos el coeficiente alfa en cada una de las frecuencias. La chobanapa son 4 centímetros y la densidad es de 15. Entonces vemos que en baja densidad también tenemos bastante buena absorción. La otra descripción sería aislantes acústicos. ¿Vale? Hemos visto absorbentes que lo que hace es que evitan esa reflexión del ruido y los aislantes son los que cortan el ruido, evitan el paso del sonido. Ahora aquí vemos que choca el sonido contra el material y vemos que pasa muy poco. ¿Qué materiales son estos? Pues serían los no porosos. ¿Vale? Todo lo que tenga masa y también influye la elasticidad del material. ¿Vale? Por ejemplo, un sistema de placa de yeso, las láminas de alta densidad, porque un poco espesor le aportan masa y elasticidad a ese sistema. ¿Vale? El Viscolam, que son las láminas acústicas. Y por ejemplo, un tabique de ladrillo, un forjado, también serían aislantes acústicos porque es un cerramiento que tiene mucha masa y cuanto más masa, más aislamiento vas a tener. Aquí veríamos el montaje con la doble placa de yeso con la lámina. En esta primera foto veríamos que ya hay una primera capa de placa de yeso y se cubriría a continuación toda la capa de lámina. ¿Vale? Y vemos que también se están contrapeando las juntas, ¿vale? La junta de la placa de yeso no coincide con la junta de la lámina. Y a continuación, la siguiente capa de placa de yeso. Después encontramos los compuestos multicapa. Aquí vamos a
a utilizar las dos características de tanto absorbentes como aislantes. Pues bueno, aquí vamos a combinar una lámina acústica, por ejemplo, toda la gama Show Acoustic, 35, 65, Plus Fieltex o el panel Show Acoustic, son compuestos que llevan la lámina acústica de alta densidad con un fieltro textil, o por ejemplo el Plus Fieltex que lleva doble capa de fieltro con la lámina en medio. O el panel Show Acoustic, que es la lámina acústica Viscolam con 4 centímetros de lana de ropa. ¿Vale? Pues bueno, al final en una solución de aislamiento vamos a combinar tanto materiales aislantes como absorbentes. ¿Vale? Y bueno, ya un poco identificando los tipos de ruido, cuando queremos parar el ruido de impacto, pues qué materiales vamos a utilizar. El ruido de impacto habíamos dicho que era un golpe corto en la estructura y se transmite a través, aquí vemos, tanto del forjado, el golpe se da en el forjado, pero se transmite tanto por ese mismo forjado como por las paredes. ¿Vale? ¿Cómo vamos a cortar esa transmisión? Pues bueno, desde donde se produce. Al final, si el golpe se da en este suelo, yo tengo que tratar este suelo para que no pase ese golpe a la estructura. ¿Vale? Si aquí en ese mismo suelo colocamos una lámina antiimpacto con su capa de mortero y demás, aquí lo que haremos es que ese golpe ya lo está absorbiendo el suelo flotante y ya no pasa a la estructura y por tanto ya no baje por las paredes. Con esto, ¿qué queremos decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí en esta vivienda y nos molesta los golpes del vecino de arriba, pues realmente la solución sería colocar un suelo flotante en donde se produce el impacto, que es la casa del vecino. Ya sabemos que eso muchas veces es inviable, pero tenemos que ser conscientes que realmente esa sería la solución y que, por ejemplo, si nosotros estamos en esta vivienda y colocamos un techo acústico, aquí pararemos algo del ruido que se transmita por el forjado, pero no vamos a cortar lo que se transmite por las paredes. ¿Vale? Entonces muchas veces vale la pena explicar exactamente cuál sería la solución y no colocar un techo acústico y ya está, porque después nos van a decir que no es efectivo y demás, ¿vale? Entonces hay que ser conscientes que el ruido de impacto se tiene que cortar desde donde viene el impacto. En este caso es la vivienda de arriba. O por ejemplo, cuando tenemos un local en una planta baja, pues bueno, un local, pues hay golpes, pueden arrastrar sillas, es un restaurante, por ejemplo. Todo eso parece que no sea necesario colocar un suelo flotante porque debajo a lo mejor es terreno o hay un parking, pero lo que estamos evitando es que si nosotros colocamos un suelo flotante en el local, nos suba por las paredes y por la estructura y molesta al vecino de arriba, ¿vale? O a incluso todo el edificio de vivienda. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta dónde se produce el impacto y ahí es donde colocaremos el suelo flotante. Vale, pues bueno, aquí veríamos un ejemplo de lo que es un ensayo de una lámina acústica de impacto, ¿vale? Este sería el Show Impact Plus y vemos dos índices, el LNW, que sería como qué ruido me está llegando en la parte de abajo al hacer el ensayo, y el incremento de L, que sería la mejora al ruido de impacto que me está aportando ese suelo, esa lámina de impacto. ¿Vale? Normalmente nosotros cuando comparamos dos láminas de impacto, pues siempre vamos a buscar este valor, el incremento de L, ¿vale? Que es la mejora al ruido de impacto. También pues tenemos en cuenta que vamos a ver el índice L, ¿vale? El índice L se refiere al ruido de impacto. Después veremos al ruido aéreo, que es el índice R. ¿Vale? Pues un poco quedarnos con la nomenclatura. Incremento de L sería la mejora al ruido de impacto de este suelo flotante, en este caso el suelo impacto.
¿Vale? ¿A qué se refiere esa mejora? Pues bueno, simplemente por hacerlo así fácil sería el mismo ensayo sin el suelo flotante, la L sería el ruido que nos está llegando aquí y cuando colocamos el suelo flotante nos llega menos ruido. Un poco esa es la diferencia, es la mejora ruido de impacto de esa lámina. ¿Vale? Esto sí que es bastante independiente de lo que sería el forjado. ¿Vale? Yo siempre que vaya a colocar esta lámina con sus 5 centímetros de mortero y el acabado, pues voy a tener esta mejora. ¿Vale? Sería más o menos independiente del forjado que tenga. Esta sería nuestra gama de láminas de impacto, las láminas Chova Impact. Aquí vemos las estándar, sería el Chova Impact, el de 5 milímetros, sería el más utilizado. Son láminas de polietileno expandido y bueno, ahí tenemos de 3 milímetros, que normalmente se utiliza para parquet o suelos de madera. La lámina Chova Impact 5, que se utiliza para residencias, viviendas, también me serviría para colegios, ¿vale? Todos estos cumplirían el DBHR, el Chova Impact 5, y después tenemos el Chova Impact 10, ¿vale? De 10 milímetros. Aquí después tenemos el Chova Impact alta resistencia, que sería una gama donde con las mismas características acústicas de 5 milímetros o de 10, pero el alta resistencia nos indica que soporta más peso, ¿vale? Entonces, para un uso, por ejemplo, de un supermercado, de una biblioteca donde se van a colocar estanterías con más peso, este suelo necesita una carga más alta, ¿vale? O sea, va a percibir una carga más alta de peso, entonces colocaremos el alta resistencia. El Chova Impact Plus es una lámina de polietileno también, pero triple capa, ¿vale? Son 9 milímetros y esto nos aporta una mayor mejora acústica de arriba de impacto. Y el Chova Impact Banda siempre sería el complemento para cualquiera de estas tres soluciones. El Chova Impact Banda lo utilizamos en los encuentros, ¿vale? Porque tenemos que hacer un suelo flotante que no toque la estructura. Entonces, utilizaremos la banda donde vayan a haber encuentros con tabiques o pilares para levantar un poco nuestro suelo flotante. Aquí vemos la comparativa entre la resistencia a la compresión de estas láminas y el aislamiento, la mejora de impacto. Pues bueno, aquí vemos el Chova Impact 3, la carga que tiene, 16 decibelios, el Chova Impact 5, 781 kilos por metro cuadrado, que por ejemplo para una vivienda es totalmente suficiente, y la mejora de impacto son 20, o el Chova Impact 5 alta resistencia, que ya tenemos que soportar un peso de 2.100 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Y la mejora acústica serían 20 también. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos es la carga que yo le voy a dar a ese recinto. Y el Chova Impact Plus, por ejemplo, lo utilizamos en los locales, por ejemplo, en restaurantes sin música, ¿vale? Pues bueno, para que tenga una mejora de impacto mayor que la lámina de 5 milímetros. Aparte de esta gama de lámina de impacto, tenemos un compuesto que sería el triacústico. El triacústico es un compuesto formado por una lámina de impacto de 5 milímetros y una lámina acústica de 2 milímetros. Esto lo que nos aporta es una mejora a ruido aéreo, aparte de la mejora a ruido de impacto que nos da la lámina Chova Impact, pues el aporte de mejora ruido aéreo que nos da la lámina acústica. Por ejemplo, lo utilizamos en forjados de primera planta, donde tenemos una vivienda y debajo pues va a haber un local de actividad o un garaje donde no podemos colocar un coche acústico, pues reforzamos el ruido aéreo por la parte del suelo. Vale, si nos vamos a
a productos de ruido aéreo, todo lo que se transmitía, música, conversaciones a través del aire, qué soluciones podemos aportar. Pues bueno, aquí ya vemos que, por ejemplo, un tabique compuesto por una perfilería autoportante con lana de roca de 40 milímetros y una placa a cada lado, ¿vale? Sería un tabique simple típico. Esto tiene un aislamiento de 42 decibelios, ¿vale? Como os decía, aquí ya veis que el índice R es el que nos marca aislamiento a ruido aéreo. Ya no estamos en el impacto, que era la L, ¿vale? Entonces, este tabique tiene 42 decibelios de aislamiento y está compuesto por placa de yeso o lana de roca. Pues bueno, el 80% de ese aislamiento nos lo está aportando uno de esos dos materiales. Normalmente siempre tenderíamos a pensar que de estos dos materiales el que nos da el aislamiento es la lana de roca, pero en realidad habíamos visto que el aislamiento acústico es cortar el ruido y cuanto más masa, más aislamiento. Pues bueno, entre una lana de roca y la placa de yeso, el que nos está aportando más masa es la placa de yeso. Por tanto, el 80% del aislamiento es gracias a la placa. Vale. Aunque siempre tendemos a pensar que la fibra es el aislamiento. Si pudiésemos comparar una pared de 10 centímetros solo hecha de lana de roca, esta pared nos daría un aislamiento de 9 decibelios. Si le ponemos 20 centímetros de lana de roca, tendríamos 17 decibelios. Si ponemos 30 centímetros de lana de roca, estaríamos hablando de 22 decibelios. Y sin embargo, con 1,5 cm de placa de yeso conseguimos 27. Por lo tanto, aquí comparando los 30 centímetros del 1,5 cm de placa, pues bueno, aquí vemos que el que realmente me da el aislamiento es la placa de yeso, ¿vale? Aquí un poco también aprovecho para comentar lo de la suma que decíamos de decibelios, que una placa de yeso son 27 y doble placa de yeso son 33 decibelios, ¿vale? No estamos hablando del doble de decibelios. Eso también para que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos un ejemplo de una pared ensayada en laboratorio, ¿vale? Que en este caso son con 4 placas de yeso y doble estructura de autoportante. Aquí, bueno, un poco lo que me interesa es que de una misma solución ensayada en laboratorio, yo voy a tener dos valores. El RW, que son 53 decibelios, y el RA son 48,4 decibelios, ¿vale? De BAs. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque en realidad, si yo te digo que el aislamiento son 53, pues no es lo mismo que decir que el aislamiento de esa pared son 48,4, ¿vale? Entonces, tenemos que ver muy bien de qué decibelio nos está hablando. Los decibelios, la RW son decibelios, que es la unidad estándar, por así decirlo, sería lo que nos da el sonómetro, el aislamiento que nos da el sonómetro por frecuencia, que sería el global, y el RA podemos decir que son como decibelios adaptados al oído humano, ¿vale? Porque nosotros no oímos igual a todas las frecuencias. Entonces, cogemos todas las frecuencias que nos da el sonómetro y hacemos una ponderación para adaptarlo a nuestro oído, ¿vale? Entonces, en realidad tendría un aislamiento de 53, pero nosotros percibimos como un aislamiento de 48,4. ¿Vale? Entonces, esto se debe de tener en cuenta porque cuando comparamos dos soluciones, tenemos que ver si estamos viendo de Bs o de Ba. ¿Vale? Si comparamos dBAs en dBAs y si no en dBs. Pero nunca, si comparamos dBs con dBAs, pues siempre va a haber una diferencia. Ahora aquí vemos la curva de sensibilidad del oído humano. Entonces, nosotros percibimos más o nos molestan o percibimos más estas frecuencias, ¿vale? Son un poco más altas,
pues bueno, pues a bajas frecuencias nos va a dar un poco más igual lo que pase. Entonces, esa ponderación, la ponderación A, lo que hace es que le da más importancia a lo que pasa por aquí. ¿Vale? Y un poco aprovechando esa diferencia, pues bueno, aquí sería el aislamiento en dBs y en dBAs de una solución, ¿vale? Y siempre estamos hablando de una solución porque es, por ejemplo, en este caso sería la pared más este trasdosado, tiene un aislamiento de 57 dBA, ¿vale? Entonces, es todo el conjunto. Nunca vamos a hablar de aislamiento de solamente de un material. Normalmente en la ficha técnica viene un valor de aislamiento, por ejemplo el Viscolam, pues tiene un aislamiento de 67 o de lo que sea, pero tú nunca vas a tener una pared sola hecha con una lámina acústica. Por lo tanto, ese aislamiento siempre va referido a un sistema, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener que buscar el aislamiento que nos aporta la ficha o donde veamos que hay un aislamiento, a qué sistema se está refiriendo, porque una lámina se puede colocar en muchos sistemas, ¿vale? Y después también conocer que en laboratorio nosotros tenemos el índice R, ¿vale? Normalmente todos los fabricantes pues medimos nuestras soluciones en laboratorio, que serían condiciones ideales, y aquí estaríamos viendo el aislamiento realmente de que pasa o el ruido que pasa por la pared, por lo tanto el aislamiento solo de este cerramiento, sin tener en cuenta ninguna transmisión, ¿vale? Porque en laboratorio serían condiciones ideales y no se transmite. Pero ¿qué pasa en realidad en la obra? Pues que si medimos in situ, nosotros vamos a tener transmisiones por el techo, por el suelo, por los laterales. Entonces, esta misma solución que en laboratorio me daba un R, en, en realidad el DNTA, que es el aislamiento medido en obra, pues me va a disminuir ese valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy contando lo que pasa por aquí, pero en obra también me está pasando por los flancos, ¿vale? Entonces se me va a escapar ruido por aquí, por tanto, menos aislamiento, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que esos valores RA que vemos en las fichas es en condiciones ideales y siempre en obra nos va a bajar ese valor. Entonces hay que tenerlo en cuenta para mm, pues, siempre vamos a prever un poco más de aislamiento para que instalaciones, los flancos laterales y demás, todo lo que nos vaya a bajar, pues que todavía cumpla lo que nos van a exigir. La lámina acústica Viscolam, ¿vale? Este sería el producto, la lámina acústica más importante, ¿vale? Sería la lámina viscoelástica que tenemos entre 2 milímetros o 6,5 milímetros, ¿vale? Se utiliza sobre todo para refuerzo de la placa de yeso. Normalmente se coloca entre doble placa de yeso y la lámina en medio, tanto en paredes, tabiques, travesados o techos. Y tenemos varios productos. Sería el Viscolam 35 de 3,5 kilos por metro cuadrado con 2 milímetros de espesor. El Viscolam 65, que sería la más utilizada, son 6,5 kilos por metro cuadrado y 4 milímetros de espesor. O el Viscolam 100 con 10 kilos por metro cuadrado, 6,5 de espesor. ¿Vale? Aquí, pues como habíamos dicho, cuanto más peso, más aislamiento, pues bueno, la lámina estándar sería la 65, la que más se utiliza, pero bueno, según el proyecto, pues la 35 puede ser la más económica si no necesitas tanto aislamiento, o si nos vamos a soluciones, por ejemplo, en discotecas o en locales que van a tener más exigencia, pues cogeríamos una lámina de Viscolam 100, por ejemplo. ¿Vale? Eso ya sería adaptado en cada proyecto la solución que necesite. Y comparando un tabique de placa de yeso con un tabique de placa de yeso con lámina, pues bueno, ¿qué ventajas puede tener el colocar la placa de yeso
cuando, por ejemplo, si lo que hacemos es aumentar la masa, pues yo podría colocar otra placa de yeso, por ejemplo. ¿Vale? Pues bueno, aquí vemos que un tabique con fibra de una estructura autoportante con doble placa tiene un aislamiento global de 50. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo en globales y si le añadimos una lámina entre las placas, tenemos una mejora de 6 decibeles, ¿vale? O sea, en global estamos mejorando ya por ponerle el Viscolam 6 decibeles, está muy bien, pero si vamos un poco más allá y vemos el aislamiento por frecuencias, esta gráfica en azul sería el tabique sin Viscolam y la roja sería con Viscolam, pues aquí vemos que el tabique que es solo de placa de yeso tiene aquí una caída, que sería como un punto débil, donde tiene menos aislamiento, ¿vale? Que con el tabique, con la lámina, esto no ocurre, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Esto sería la frecuencia crítica de la placa de yeso, ¿vale? Todos los materiales tienen una frecuencia crítica donde disminuye el aislamiento por el material en sí, ¿vale? El ladrillo pues no tendrá en otra frecuencia, la placa de yeso está sobre los 2000 y algo hercios. Pues bueno, aquí la ventaja es que cuando eh, introducimos otro material que no es solo la placa de yeso, pues bueno, tenemos placa de yeso y la lámina viscoelástica, este pico pues ya no lo tenemos, ¿vale? Esta disminución en el aislamiento ha desaparecido. Entonces vemos que a bajas frecuencias también tiene muy buena respuesta, aumenta bastante el aislamiento en general y después la otra ventaja es que el- la frecuencia crítica se elimina. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esta es la diferencia entre un tabique sin lámina y un tabique con lámina. Pues bueno, si hay un ruido a esta frecuencia, pues por aquí sería mucho más fácil que pasara y que se oiga a la otra parte que con un tabique con lámina. ¿Vale? Por ejemplo, eh, un teléfono cuando estamos a la otra parte de una habitación de hotel, por ejemplo. Pues bueno, pues colocar la lámina nos ayudaría en ese punto débil. La viscolamota adhesiva es un formato para una instalación mucho más fácil, ¿vale? Son planchas de 1 por 1,20 y es como el Viscolam 65 de 6,5 kilos y 4 milímetros, pero es totalmente autoadhesiva. Simplemente retiraríamos el plástico y lo colocaremos y se pega en la placa de yeso. ¿Vale? Este es un adhesivo de montaje para ayudarnos a que sea más fácil la instalación. Este sería un, un tabique donde colocaríamos un trasdosado autoportante, aquí tendríamos la estructura, ¿vale? Donde pasaríamos primero las instalaciones, después colocamos el absorbente y después la primera capa de placa de yeso. La siguiente capa sería el viscolam, en este caso son planchas, ¿vale? Sería la viscolam autoadhesiva, en este caso son planchas de 1 por 1,20. Importante, como había dicho, contrapear las juntas, que no coincidan, esta junta con la de la placa. Y de continuación ya coloca la siguiente capa de placa de yeso y este ya sería el acabado. Y bueno, un poco ya acabando con lo que serían los conceptos, como hemos visto el aislamiento, el DB, DBA, pues bueno, ya vamos a ver qué soluciones podríamos aplicar a los locales de actividad. Aquí lo que os hablo es de la PTI, la propuesta técnica idónea. Esto es un servicio que tenemos en el departamento técnico, que bueno, es un poco ofreceros la ayuda a personalizar eh, cada proyecto. ¿Vale? Es buscar soluciones optimizadas que cumplan con el aislamiento que nos van a exigir en cada caso. Y sería un poco buscar en cada tipo de local y en cada obra que, que nos van a pedir y buscar soluciones adaptadas. Aquí, pues bueno, para la forma de trabajar sería primero recoger los datos del local,
¿vale? Pues enviar, bueno, es una plantilla que si os hace falta la puedo enviar en Word y simplemente aquí sería definir la actividad que vamos a tener, se ve mejor, dónde estaría, ¿vale? Para saber la ubicación y demás para la normativa que esté vigente en ese municipio. Y bueno, un poco saber qué actividad va a tener, porque sabiendo la actividad vamos a saber qué nivel de ruido va a emitir, ¿vale? No es lo mismo un restaurante sin música que un gimnasio, una academia de baile, bueno, un poco un taller, un poco describir qué actividad va a ser para saber el nivel de ruido. Después horario de actividad, si es diurno o nocturno, porque en la normativa nos van a exigir más aislamiento por la noche, ¿vale? Porque, como habíamos dicho al principio, esos 30 decibelios es el descanso por la noche en la vivienda, ¿vale? Entonces, siempre se va a proteger más en el horario nocturno. Y después aquí sería lo interesante, que sería buscar, saber en el local qué hay de forjado, si arriba hay viviendas, hay oficinas, lo que hay. Si debajo hay parking, terreno, en la parte izquierda, en la derecha, en la fachada, qué tipo de cerramiento sería, ladrillo perforado, ladrillo cerámico, un poco todos los datos que podamos tener y qué hay a los lados, porque si no es lo mismo tener en el lateral una vivienda que un local, ¿vale? Y bueno, un poco sabiendo todos estos datos, nosotros lo que haríamos es buscar las soluciones óptimas para este local en concreto, ¿vale? ¿Y por qué es importante definir cada herramienta? Que ya sabemos que muchas veces, porque el cliente no lo sabe o no sabemos qué tipo de ladrillo, pero cuanto más datos tengamos, más acertada será la propuesta, ¿vale? Aquí os vengo a explicar un poco bueno, que depende del tipo de ladrillo del que partimos, de qué cerramientos tengamos, pues bueno, pues nos irán cambiando la solución, ¿vale? Por ejemplo, si partimos de un ladrillo hueco del 7, tiene una masa de 65 kilos por metro cuadrado y tiene un aislamiento de 35, ¿vale? Si, por ejemplo, no, lo que tenemos en el local es un ladrillo hueco del 9, ¿vale? Vemos que tiene más masa, 84 kilos por metro cuadrado, y por tanto más aislamiento, ¿vale? O por ejemplo, pues un ladrillo perforado de 11,5 tiene más masa y por lo tanto más aislamiento, ¿vale? Aquí veis que sí que se cumple que cuanto más masa, más aislamiento voy a tener, ¿vale? Esto sería de la base de la que partimos, ¿vale? Entonces, si para estas distintas bases yo le coloco el mismo trasdosado, por ejemplo, el que sea un perfil autoportante con una placa, ¿vale? Pues yo voy a tener que esta solución, es decir, el ladrillo más el trasdosado, todo el conjunto, tengo un aislamiento de 48 decibelios, ¿vale? Y una mejora, esto es el incremento, ¿esto qué quiere decir? Esta es la diferencia de tener el ladrillo sin nada a el ladrillo con el tabique, ¿vale? Yo he mejorado de tenerlo sin nada a tenerlo con el trasdosado, he mejorado 13 decibelios, ¿vale? Pero la diferencia entre esto. Pues bueno, pues si yo ese mismo trasdosado se lo pongo a un ladrillo hueco del 9, pues tengo un aislamiento de 49 decibelios, ¿vale? Porque tenía más aislamiento de base, por tanto más aislamiento total, ¿vale? Y un ladrillo perforado, pues lo mismo. Como yo ya partía de un tabique con más aislamiento, tendré más aislamiento en el total, ¿vale? Entonces, vemos que dependiendo de dónde coloque yo el, el mismo sistema, el resultado va a ser diferente, ¿vale? Y al igual que la mejora, ¿vale? Veis que el global va aumentando, pero la mejora en realidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el, este sistema, si yo lo coloco en un tabique muy débil, le voy a ayudar mucho. Pero si yo este mismo sistema lo coloco, por ejemplo, en un bloque de hormigón, el hormigón de por sí ya tiene mucho aislamiento, entonces lo que le voy a ayudar es muy poco. ¿Vale? Entonces, esto simplemente para que veáis que hay que tener en cuenta eh, que tenemos de herramientas de base, tanto en paredes como en forjado, ¿vale? Para que veáis que es importante
saber cuanto más datos de partida mejor. ¿Vale? Y un poco ya viendo lo que serían posibles soluciones según el tipo de local, pues bueno, aquí nosotros siempre vamos a hacer referencia, este aislamiento serían 53,3, ¿vale? Esto hace referencia a un ladrillo hueco del 7 más el trasdosado, ¿vale? Y esta mejora de 19, nosotros siempre la vamos a referenciar por tener siempre el mismo tabique a un ladrillo hueco del 7, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia de cuando vayamos pasando las soluciones, de que va aumentando la mejora porque le voy aumentando más material o más espesor del trasdosado, ¿vale? Pues bueno, este sería el trasdosado de mínimo esfuerzo, que lo llamamos mínimo esfuerzo porque simplemente sería colocar la perfilería autoportante, ¿vale? Y acabado en una placa de yeso, ¿vale? Que sería un trasdosado simple básico, que normalmente nosotros lo que colocamos dentro de la perfilería es una lana de roca o una fibra, ¿vale? Pues nosotros colocamos el Chobacusti 65LR 70/4, que lo que hace es combinar en un mismo material la lámina acústica, que habíamos dicho que era para refuerzo de placa de yeso, y una lana de roca de 4 centímetros, ¿vale? Pues en una misma instalación es muy fácil ya colocar la lámina acústica y el absorbente, ¿vale? Pues bueno, el Lastoband lo utilizaríamos en una cinta adhesiva de ancho 5 centímetros, que lo que haría es entre panel y panel, para que haya una continuidad de la lámina acústica, ¿vale? Pues colocaríamos esta cinta. La cinta es del mismo material de lo que sería lámina acústica y una capa autoadhesiva, que simplemente sería pegar en estas juntas para que esta capa sea continua. Vale. El Lastoband también lo utilizamos en la perfilería autoportante, en la perfilería metálica, en los canales, tanto en el suelo, en el techo y en los laterales, para que esa unión entre el metal y el forjado de las paredes, no sea rígida, ¿vale? Porque siempre en la acústica vamos a pensar que todas las uniones, cuanto más elásticas, mejor. Por lo tanto, si anclamos directamente el metal con el hormigón, pues por ahí se va a transmitir mucho el ruido. Si colocamos la banda elástica, pues vamos a ganar aislamiento. Vale, aquí el anterior tenía una mejora, el de mínimo esfuerzo tenía una mejora de 19, ahora ya estamos subiendo una mejora de 22, ¿vale? El aislamiento global sería de 57 decibelios y aquí ya utilizaríamos sobre la pared, colocaríamos el Chobacusti 65 fieltro, que es una combinación de la lámina acústica Viscolam 65 con un fieltro textil, ¿vale? El fieltro textil se colocaría contra la pared, cubriríamos toda la superficie, quedando vista hacia nosotros la lámina, y después, a partir de ahí, ya separaríamos un pelín la perfilería autoportante y cualquier sistema de autoportante con la banda acústica, o sea, con el Lastoband. Dentro de la perfilería colocaríamos la chobanapa, ¿vale? Si tenemos una perfilería de 48, pues vamos a colocar una fibra de 40, ¿vale? 4 centímetros. Y ya el acabado en una placa de 10. Pues todo este sistema, con el tabique del ladrillo hueco del 7, nos da un aislamiento de 57 dólares. Si necesitamos un poco más de aislamiento, pues vamos a buscar un trasdosado con más materiales y más capas, ¿vale? En este caso, lo que fijaríamos primero en la pared, antes que nada, sería el Chobacusti Plus Filter, que es un material que es una combinación de doble capa de fieltro textil y una lámina acústica, ¿vale? Se fijaría con unas espigas de plástico a la pared y se cubriría por completo. Y después ya montar la perfilería autoportante con el elastoband en, en la parte de abajo, en los laterales, en el techo, y ya en la fibra en el interior, la chobanapa, y el acabado sería, en este caso, en vez de una placa, sería un sándwich acústico, que sería doble placa de yeso con la lámina viscolar.
¿vale? Entonces aquí podríamos colocar la lámina Viscolam 65 o la autoadhesiva. Al final sería el producto es el mismo, pero con adhesivo o sin adhesivo, que sería que sería fijado con el mismo tornillo que colocamos la placa. Y bueno, para todos estos trasdosados que utilizamos con perfilería autoportante, aquí habrá algunos casos que por peso o por altura tengamos que arriostrar a la pared, pues bueno, siempre que vayamos a hacer una unión en la acústica, pues lo que habíamos comentado, tiene que ser cuanto más elástica mejor. Este sería un separador que lo que hace es unir la perfilería autoportante con la pared, pero realmente la unión está hecha con un amortiguador de caucho, ¿vale? Este trocito de caucho lo que haría es absorber todo ese ruido que pueda chocar contra el trasdosado que no se transmita a la estructura, a la pared, ¿vale? Entonces, en caso de tener que colocar el separador, se colocaría un separador en cada montante de la solución. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos una solución para cuando no podemos utilizar por espacio la perfilería autoportante, que nos va a dar mejor resultado que algo anclado directo a la pared. Pues bueno, aquí vemos una perfilería omega, ¿vale? Que normalmente están entre 18 o 20 milímetros de espesor, lo que ocupa la perfilería. Y bueno, aquí lo que haríamos es colocar el elastoband, en este caso el elastoband 90, que es de 9 centímetros más ancho, en la omega, ¿vale? Antes de colocar la omega fijada a la pared, colocaríamos la banda para que esa unión no sea tan rígida. Y después en la cámara, ¿vale? La cámara sería de unos 2 centímetros, pues podríamos colocar el Chobapren 110/2, que es un aglomerado de poliuretano, de espumos de poliuretano, o bien la chobanapa, que aunque sea de 4 centímetros, como habíamos dicho que es de muy baja densidad, se puede aplastar y quedaría ahí perfectamente dentro de esos 2 centímetros. ¿Vale? Aquí lo mínimo que podríamos colocar como acabado sería una placa de yeso. ¿Vale? Pues, ¿qué podemos hacer para mejorar esa placa? Pues podríamos colocar la viscolama autoadhesiva. Antes de colocar la placa de yeso, pegaríamos la lámina y placa de lámina ya atornillamos a la omega, a la perfilería. ¿Vale? Esta sería una solución pues, para reformas, para cuando, por ejemplo, en una vivienda que queramos reforzar el aislamiento de la pared del dormitorio o del comedor, que no tengamos mucho espacio que perder, pues bueno, sería una buena solución. ¿Vale? Otra solución con perfil omega que, que ganaríamos todavía más aislamiento que el anterior, ¿vale? En vez de colocar la chobanapa o el chobapren entre las omegas, lo que haríamos sería colocar el chobacoustic plus fieltro, que aparte que de las dos capas de fieltro lleva la lámina acústica también. Entonces ya estaríamos ahí mejorando la parte de ruido aéreo en este espacio. Y después, como acabado, en vez de colocar solo una lámina con una placa con la lámina, colocaríamos doble placa de yeso con la lámina de Viscolam en medio. ¿Vale? Entonces, aquí ya estaríamos con una perfilería omega que ocupa muy poco espacio, estaríamos haciendo una solución bastante potente en reforma. ¿Vale? Pues bueno, aquí veríamos que utilizamos el Chobacoustic Plus Fieltex entre omegas, el Viscolam y el Elastolam. Otra solución para cuando no queremos colocar la perfilería autoportante, pues bueno, es un tabique directo, todo pegado, ¿vale? Para en ocasiones que no se quiera colocar la perfilería, pues bueno, se puede colocar el chobapren de 80/4, que sería de 80 de densidad y 4 centímetros de espesor. Pues este material es un material absorbente, pero que es bastante estable en cuanto a dimensiones, no se aplasta,
Entonces podríamos pegarlo directamente a la pared, ¿vale? Colocaríamos cola de contacto en el tabique, cola en el panel, lo pegaríamos y a continuación otra vez cola de contacto en el panel y cola de contacto en la placa de Dios. ¿Vale? Pues bueno, es una opción también de refuerzo, por así decirlo. Y bueno, un poco cómo, cómo gestionamos esta PPI, ¿vale? La propuesta técnica idónea. Pues un poco, primero deberíamos de, como habíamos dicho, según la plantilla, sabríamos la actividad del local, por tanto sabemos el nivel de ruido que produce y según la ordenanza de donde esté ubicado el local o la ley del ruido que es de estatal, pues bueno, sabremos qué aislamiento nos van a exigir. ¿Vale? Entonces es importante saber qué tipo de actividad sería, pues por ejemplo, restaurantes en música, una cafetería, pues aquí conseguiríamos 80 decibelios de ruido. En bingos o recreativos, 85 decibelios. En bar con música, 90. Salas de fiesta o discoteca, 104. ¿Vale? Pues, ¿qué aislamiento mínimo necesitamos? Pues si son 80 decibelios de ruido, pues 50 de aislamiento. ¿Por qué hablamos de aislamiento mínimo? Porque lo que hacemos es, este aislamiento lo calculamos de restar el nivel de ruido que voy a emitir de el descanso. Habíamos dicho que eran 30 decibelios que tienen que llegar como mucho a la vivienda, pues 80 menos 30, 50, ¿vale? Entonces, este es el mínimo, pero realmente muchas veces en las ordenanzas lo que nos piden es que para un local sin música, incluso recreativos, el aislamiento mínimo siempre son 60, normalmente, ¿vale? Entonces, esto hablamos de mínimo porque es la recta, pero siempre va a estar sujeto a la ordenanza que haya en vigor en ese municipio o si no, la ley del ruido. Pues bueno, un poco en función del valor de ruido que se vaya a emitir, tenemos que cumplir un aislamiento u otro. ¿Vale? Aquí 74 ya estamos hablando de un aislamiento bastante importante que no es fácil de conseguir. ¿Vale? Pues bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestro bar con música. Aquí tenemos la gente bailando. Habíamos dicho que un bar con música consideramos un nivel de ruido de 90 decibelios, 90 dBA, y a este señor que no puede dormir le pueden llegar como mucho 30. ¿Vale? Pues el aislamiento que tenemos que conseguir cuando nos vayan a medir para darnos la licencia, el DNPA, acordaros que esto era la medición in situ, pues son esos 60 decibelios, ¿vale? Entonces voy a buscar soluciones que me aporten este aislamiento. Vale, vale, entonces yo tendría que saber de qué partimos, ¿vale? El tipo de actividad, ya sabemos, con música, y arriba viviendas, y qué sería el forjado. ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, un forjado de bovedillas de hormigón de 25,5, yo sé que en laboratorio este forjado me puede dar 58 decibelios. Y las paredes, por ejemplo, en la de hueco del 9, me daría 39 decibelios, todo esto en laboratorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría realmente in situ si yo tengo esos elementos? Pues bueno, está el aislamiento del forjado, lo que me pueda pasar por los laterales. Entonces, si yo hiciese una medición previa en ese local sin tratamiento, yo tendría un aislamiento de 42. Entonces, tengo que conseguir de esos 42 subir a 60 decibelios. Pues bueno, vamos a buscar soluciones para esos 60. Como la vivienda está arriba, pues lo más lógico sería colocar un techo acústico, ¿vale? Este techo con amortiguadores, con fibra en la cámara y doble placa de yeso y lámina, ¿vale? Es un techo bastante estándar o típico que colocamos en locales de actividad. Pues este techo en laboratorio tiene un aislamiento de 79. ¿Vale? Pues bueno, si yo coloco este techo en mi local, ahora vuelvo a medir in situ y me dan 53 decibelios. Entonces, he puesto el techo acústico, pero no es suficiente. Y, y sobre todo me está pasando por los flancos laterales, porque aquí no he puesto nada. ¿Vale? Entonces, por aquí me está transmitiendo el ruido.
pues voy a colocar un trasdosado, por ejemplo, el que habíamos visto del Choba Acústic 65 Fieltes, fijado a la pared, estructura autoportante con chobanapa y una placa, ¿vale? Pues este aislamiento en laboratorio me da 57 decibelios, pues bueno, si yo lo traslado a mi local, pongo el techo, pongo el trasdosado y ahora vuelvo a medir y ya me dan 62 decibelios. Pues bueno, ahora ya puedo cumplir lo que me está exigiendo la ordenanza, 60 decibelios, ¿vale? También importante que, igual que por las paredes, se transmiten por los pilares. Pues bueno, cualquier pilar que yo tenga en un local también lo voy a tener que forrar para que no me pase el ruido por ahí, por esa estructura, ¿vale? Entonces, para conseguir esos 60 decibelios, hemos tenido que colocar un techo y un trasdosado, ¿vale? Pero no nos olvidemos de lo que sería el suelo flotante. Esto sería para ruido aéreo, pero el ruido de impacto que habíamos dicho que también se transmite por la estructura, si yo no coloco un suelo aquí, me puede subir por la estructura ese impacto y molestar a las viviendas. Pues bueno, aparte de estas soluciones que hemos visto, colocaríamos también un suelo flotante. Por ejemplo, en un local con música podríamos colocar un chavaprén, un aglomerado de espumos de poliuretano y una lámina de impacto, por ejemplo. ¿Vale? Ahora veremos algún ejemplo. Vale, entonces una vez ya tenemos las soluciones puestas, y se haría la medición en la actividad y ya pues nos daría el aislamiento. Vale. Como os he dicho, siempre vamos a tener techo, paredes y suelo. Pues bueno, en restaurantes o cafeterías sin música, pues podríamos colocar el trasdosado con el Chobacusti 65LR y en el techo también este mismo material se puede fijar al forjado y de ahí descolgar una estructura con una placa y fibra en la cámara. ¿Vale? La chobanapa colocaríamos aquí. Y en el suelo, como os he dicho, pues siempre vamos a tener también que colocar una lámina de impacto. Pues para locales sin música o cafeteríamos, podríamos colocar el suelo impacto. ¿Vale? Aquí lo que os decía de la banda, pues esta lámina de impacto siempre vamos a tener que subir un poco el material aquí para que no toque la estructura. Colocaremos después una solera de morteros, que esto es lo que no debe tocar nunca la estructura, ni pilares ni paredes. ¿Vale? Para que cualquier golpe que yo doy en este suelo se quede ahí en este suelo y no pase a la estructura. ¿Vale? En locales con música, pues ya colocaríamos el transversado que hemos visto con el techo de doble placa y lámina y el suelo con el Chobaprén 110, que es la densidad, y 2 centímetros de espesor. ¿Vale? Chobapack Plus y a continuación la capa de mortero de la solera. ¿Vale? Si hablamos de salas de máquina o academias de baile o música en directo, ¿vale? Pues el mismo techo nos serviría con doble placa y lámina y amortiguadores, pero por ejemplo en paredes ya colocaríamos la doble placa con la lámina, en el suelo ya podemos colocar unos sacos de caucho para evitar la vibración. Pues bueno, iríamos adaptando cada solución al tipo de actividad que se va a hacer. ¿Vale? También en oficinas ya no tanto en locales de actividad, pues también en oficinas nos encontramos que muchas veces entre plantas de- tenemos poco aislamiento acústico, ¿vale? Pues aquí a lo mejor haría falta una lámina de impacto o también hay que colocar un techo acústico, ¿vale? Y sobre todo un problema que ocurre mucho es que en oficinas de un despacho a otro pasa totalmente el ruido, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que este tabique de separación entre las dos oficinas no llega hasta el forjado, ¿vale? Entonces, el ruido entra aquí al falso techo y por aquí pasa libremente, porque este tabique realmente tiene que ir hasta el forjado, ¿vale? De forjado a forjado. Y después cada sala tendrá su techo independiente. Aquí vemos el Chobaco Stick Plus Fieltex, la instalación, algunos ejemplos de instalación en paredes,
Aquí sí que veis más o menos el material que tiene la doble capa y la lámina en medio, ¿vale? La lámina acústica. El material lleva un solape, entonces conforme vas colocando los distintos tramos se va solapando el material. Aquí vemos también el plus fieltes colocado tanto en paredes como en techo, ¿vale? Esto sería en la base, en el forjado, y después ya aquí vemos las varillas con los amortiguadores descolgadas y ya la estructura del techo, y a continuación ya estaría listo para colocar la fibra en la cámara y las placas de yeso. También muy importante que muchas veces se olvida las bajantes, ¿vale? Las bajantes producen muchísimo ruido y, y bueno, es tan fácil como forrarlas y muchas veces cuando ya está todo acabado pues se oye la bajante del vecino y muchas veces pasan desde por el medio del comedor, bueno, pues tampoco es agradable. Pues sería tan fácil como forrarlo con el material Chovacoustic 35 Fieltex, ¿vale? Lleva un fieltro textil que iría colocado de cara a lo que sería la bajante y la lámina acústica quedaría vista. ¿Vale? Entonces sería forrar toda la bajante y sobre todo en los codos pues colocar doble capa de material. ¿Vale? Se colocaría con bridas y se forraría aquí. Y ya estaría solucionado el problema. Bueno, pues hasta ahora hemos visto todo lo que serían soluciones de aislamiento, ¿vale? Que estamos haciendo un ruido en el recinto y queremos cortar ese ruido para que no pase al recinto de al lado. Y el acondicionamiento sería para dentro del mismo local. La parte de acondicionamiento sería todo lo que es evitar los ecos y reverberaciones, ¿vale? Pues aquí vemos que rebota el sonido y aparte del directo le llega todos esos rebotes a este señor que está aquí, pues bueno, si colocamos paneles absorbentes, esos rebotes se van a eliminar y solo le llegará el ruido directo, ¿vale? Entonces ya no habrá reverberación. Nosotros disponemos de paneles absorbentes de espuma de poliuretano, ¿vale? El Chovacoustic Deco es una gama de varios modelos, Sierra, Marina, Rosesía, con ondas, pirámide o solid, es todo liso, ¿vale? Son paneles fabricados en espuma de poliuretano, son espumas autoextinguibles y bueno, y son para el acondicionamiento, ¿vale? Son todos materiales que se tienen que quedar vistos. Por ejemplo, una pregunta muy habitual sería que si se pueden pintar. Pues bueno, si estos materiales se pintan, tapamos el poro del material, que es lo que nos hace que tengan la característica de absorción, ¿vale? Entonces estaremos cambiando la porosidad y por tanto estaremos cambiando la absorción del material. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos materiales, ¿vale? Que sirven para salas de máquina, para evitar que dentro de la sala se amplifique ese ruido de motor, ¿vale? Pues para tocar música en una sala, para el home cinema. Y sobre todo comentar que no hace falta cubrir el 100% de la superficie del techo, por ejemplo, o de la pared. Se recomienda normalmente un 30% de la superficie de la sala. Por ejemplo, si una sala tiene 10 metros cuadrados, pues se cubren 3 metros cuadrados con espuma, ¿vale? ¿Dónde se coloca la espuma? Pues bueno, un poco dependiendo del uso que se le vaya a dar, pero lo normal sería colocarlo en techo, internando alguna parte por el techo y alguna parte por la parte alta de la pared, ¿vale? Entonces, bueno, contamos el 30% de la superficie de la sala y después ya a gusto, si todavía hay eco, pues bueno, es ir aumentando la superficie simplemente. La aplicación tenemos Chovacoustic Deco en formato autoadhesivo, que directamente ellos ya llevan una capa de adhesivo, y si no, con Chovastar cola de aislamiento, que es la cola de contacto, ¿vale? Aquí vemos algunos ejemplos
¿vale? Ves que por el techo o por la parte alta de la pared. Y el otro tipo de absorbentes que tenemos es el Choc Acoustic de Cotec. En este caso hay dos modelos, el Solid, que sería el liso, y el pirámide. ¿Vale? En este caso el de Cotec está disponible solo el normal, sin autoadhesivo, ¿vale? Este sería para colocar con la cola. Este son una espuma de melanina que, bueno, ya de por sí la espuma respecto a la anterior, lo que tiene es que tiene una mejor reacción al fuego, ¿vale? Tiene una clasificación PS2 de 0, que es la que se permite en locales públicos para revestimiento, por ejemplo, restaurante o en algún sitio donde vaya a concurrir gente. Por ejemplo, aquí vemos, también es más decorativo, por ejemplo, aquí en un aula, pues vemos que se han alternado huecos y paneles, ¿vale? Pues bueno, un poco este sería la otra gama de absorbentes, ¿vale? El Deco y el Decote. Esta sería la ficha de absorción, ¿vale? Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo, este sería el Decotec Solid. Tenéis a todas las frecuencias, la absorción y después pues, todos los índices de alfa que se pueden, que se pueden sacar. Los datos para el DHR, esta es una clasificación según el valor del alfa medio, bueno, toda la información de absorción. Y nada, pues ya simplemente comentaros que hemos visto que para un local de actividad, como habíamos dicho al principio con este dibujito, tenemos que tener en cuenta dos soluciones. Uno, aislamiento acústico, ¿vale? Entonces, según el tipo de actividad, buscaremos qué soluciones nos hacen falta y después, una vez lo tenemos aislado, lo que haremos es acondicionar acústicamente, ¿vale? Entonces, esto ya son paneles absorbentes o materiales que estén vistos donde pueda chocar el sonido y que lo absorba, ¿vale? Entonces, simplemente tener en cuenta que son dos soluciones, una de aislamiento y otra de acondicionamiento, ¿vale? Entonces, bueno, un poco espero que os haya servido esta presentación y tengáis un poco más claro cómo funciona el aislamiento en este tipo de local. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y como os he dicho, todas las preguntas que me hayáis dejado las iremos contestando por correo. De nuevo, muchas gracias y nada, hasta la próxima.